¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Word. Hoy vamos a ver cómo crear, abrir, guardar o cerrar un documento. Lo primero que vamos a hacer es acceder a Word y para ello simplemente lo podemos buscar en el menú inicio o podemos ejecutar WinWord. Esto nos abrirá la aplicación de Word y por lo tanto lo primero que vemos es una pantalla con una serie de funciones que nos trae Word y también un historial reciente de todos los documentos que hemos abierto o modificado. Si nos fijamos en el menú de la izquierda tenemos opciones de nuevo, abrir, cuenta, comentarios y otras opciones. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento. Para crear un nuevo documento simplemente tenemos que dirigirnos aquí a este apartado de documento en blanco y también podemos ver que nos aparecen una serie de plantillas que nos ofrece Microsoft para que nosotros podamos trabajar encima de ellas. Pero bueno, en este caso vamos a hablar del ejemplo de un nuevo documento en blanco. Vamos a inicio y podemos darle en este botón de nuevo documento que tendría la misma función que si hacemos clic en nuevo documento. Esto lo que nos hace es abrirnos un nuevo documento totalmente en blanco para que nosotros podamos empezar a redactar y hacer cualquier documento que estemos deseando hacer. También, si nos fijamos y estando ya aquí en esta función y nos vamos a archivo, veremos que nos muestra también prácticamente el mismo menú que nos mostraba cuando empezamos o cuando abrimos en la aplicación. Y vamos a ver cómo poder abrir un nuevo documento. Si nos fijamos aquí en este menú de la izquierda tenemos una opción que se llama abrir. Por lo tanto hacemos clic sobre él y nos da otra serie de funciones o otra serie de ubicaciones. Por ejemplo, podemos ubicar un documento en este equipo, agregar un sitio y nos da también para examinar dónde está la ruta de ese documento. Si nosotros hacemos clic en examinar, nos abrirá esta pestaña donde nos indica que desde aquí podemos abrir un documento. Nosotros si seleccionamos la ruta y nos buscamos este tipo de rutas, aquí podemos localizar ese documento. Supongamos que ya tenemos este documento abierto y tenemos que cerrarlo. Simplemente vamos a hacer clic aquí para tener un documento abierto y podemos cerrarlo de dos formas. Si nosotros hacemos clic en archivo, guardar, lo que estaríamos indicándole es que nos guarde el documento, pero no se nos cierra. Simplemente va a guardar los cambios que hemos realizado en esta plantilla o en este documento. Y si le damos guardar como, nosotros nos podemos elegir una ubicación diferente a la que estaba este documento. Es decir, nosotros podríamos guardar en una ubicación una copia de este documento. Vamos a darle guardar. Vamos a elegir una ubicación. Vamos a elegir un nombre. Texto de prueba. Y le vamos a dar guardar. Como les he dicho anteriormente, este documento ya quedaría guardado, pero no está cerrado. Simplemente para cerrar el documento tendríamos que ir a el símbolo de la X que tenemos aquí en la esquina superior derecha. Así creamos, abrimos, guardamos y cerramos un documento en Microsoft Word. Hasta la próxima.